Muy buenas chicos, bienvenidos a Open Tecno. En el día de hoy os traigo una batería que os va a gustar a muchos de vosotros, a todos aquellos que os soláis ir al campo y que necesitéis conectar vuestras cosas eléctricas estando fuera de casa y no teniendo acceso a la red eléctrica. Se trata de la VToman FlashSpeed 1500. Esta es una batería muy polivalente para todos aquellos que queráis hacer excursiones, camping y todas aquellas actividades que requieren estar fuera de un edificio en el que contemos con red eléctrica. Ya en el pasado hemos visto otro tipo de baterías portátiles, pero tenían una capacidad mucho menor y por lo tanto también una potencia asociada mucho menor, es decir, vamos a poder conectar menos dispositivos. Sin embargo, VToman nos ha mandado esta FlashSpeed 1500 para solucionar todos esos inconvenientes que nos habéis dicho en los comentarios. Por haceros una pequeña introducción a esta batería, vamos a tener una capacidad de 1500 kWh de capacidad y una potencia máxima de hasta 3000 vatios de potencia. Para que os hagáis una idea, 3000 vatios de potencia es lo que tengo yo contratado, por ejemplo, en esta casa donde vivo con 4 personas. Con lo cual, la potencia pico de esta batería, para todas aquellas personas que hagáis excursiones o salidas puntuales, va a ser más que suficiente. Además, el precio, la calidad de VToman me ha sorprendido. Es una batería que llevo probando por lo menos unos 4 o 5 meses ya. Llevo probándola bastante tiempo y la verdad es que me ha gustado mucho. A continuación os comentaré por qué es esto. Pero antes de nada vamos a comentar sus dimensiones, su apariencia estética, que al final también es importante en este tipo de productos. Lo primero, ¿cuánto pesa esta batería? Pues su peso es de unos 18 kilogramos, casi 19 aproximadamente, es decir, es pesada, la tenemos que poner en un sitio y no vamos a poder viajar con ella de la mano, obviamente. Las dimensiones de esta batería, para que os hagáis una idea, es de unos 40 centímetros de ancho y tendríamos unos 30 tanto de alto como de profundidad. Es bastante cuadrada, la verdad es que la batería en sí no es grande para la potencia que nos produce, es un tamaño bastante comedido, pero que, como os he dicho, su mayor desventaja de esto es que pesa bastante, unos 18-19 kilogramos. En cuanto a apariencia estética, la verdad es que me parece muy chula. Tenemos, lo primero, dos agarraderos en cada lateral, uno a la izquierda y otro a la derecha, por el cual podemos meter la mano completamente, así que la vamos a poder agarrar incluso entre dos personas, por ejemplo, de una manera muy cómoda. Luego, un detalle que me ha parecido bastante interesante. En la parte superior tenemos un pequeño hueco donde, por ejemplo, podemos poner nuestro móvil, o si tenemos que llevar cables de carga, por ejemplo, dejarlos ahí y llevarlos siempre con la batería. Y me ha parecido un huequecito muy interesante, sobre todo muy útil. Luego, en el frontal vamos a encontrarnos prácticamente la totalidad de su funcionalidad. Vamos a tener una pantalla en la cual nos va a indicar tanto el porcentaje de capacidad que nos queda disponible, la potencia que está entrando o saliendo de la batería y también los puertos que tenemos habilitados. Por ejemplo, si activo el DC, que sería este puerto de mechero como el de un coche, pues me lo pondría aquí abajo. Si activo todos los USBs me lo va a poner, que tenemos USB tipo C activado y el USB normal, y si activamos la parte de corriente alterna también me lo va a poner en la parte inferior. Luego, en la parte frontal contamos con varios puertos, un montón de posibilidades para conectar dispositivos. Vamos a tener dos puertos USB tipo C que nos pueden dar 100 vatios de potencia y luego tenemos 4 USBs tipo A. Los USBs de tipo A rondarían una salida de 18 vatios, lo cual, el puerto azul nos daría carga rápida, por ejemplo, para dispositivos como mi iPhone o el iPad con el que hago los guiones. Además, como os he dicho, contamos con una salida para lo que sería un mechero, por si necesitamos, por ejemplo, estamos en un camping y tenemos ciertas cosas adaptadas al coche, pero no queremos arrancarlo para gastar batería, pues directamente lo conectamos a esta batería y ya no dependemos de la batería del coche. Y luego, por último, tendríamos 3 puertos de los que serían de corriente alterna normal, como los enchufes que tenemos en nuestra casa. Tenemos 3 salidas, pero que podemos ampliarlas si ponemos un ladrón. Pero aún así, de forma nativa tendríamos 2 USB-C, 4 As, ya tenemos 6 puertos y luego otros 3 de carga alterna que nos darían 9 puertos para conectar todo tipo de dispositivos habituales. Luego, además, como os he dicho, el puerto para el cargador del coche. Ahora, ¿cómo cargamos esta batería? Porque esto también es bastante
bastante interesante. Pues tenemos esta parte de aquí que sería donde están todas las entradas. Tenemos lo primero, carga rápida hasta en una hora. En una hora podemos haber cargado mediante un conector a la pared, por ejemplo, de nuestra casa. Tenemos cargada esta batería. También podemos hacerlo mediante placas solares. Tendríamos estos puertecitos rojo y negro de aquí que cargaría la batería en 4 a 6 horas con unos paneles solares de 400 vatios. Y por último tenemos la opción de si estamos en un viaje y queremos cargar, por ejemplo, la batería con nuestro coche, pues podemos también meterle un conector al mechero de nuestro coche y tardaría en cargar unas 13 o 14 horas. Sí que es verdad que esto es lo más lento, pero es que bueno, también las salidas de corriente de un coche pues están bastante limitadas. Pero esto no queda aquí, la funcionalidad de esta batería va mucho más allá, porque por ejemplo, si nos quedamos tirados con nuestro coche y queremos arrancarlo, lo podemos utilizar como arrancador. Simplemente conectaríamos unas pinzas a este puerto que tenemos en la parte derecha y arrancamos nuestro coche. Y luego por otra parte, VToman nos vende baterías adicionales por si queremos ampliar esta capacidad de 1500 vatios hora. Y estas las tendríamos que conectar a este puerto que veis aquí. Y por último, para abandonar ya la parte estética, tendríamos la parte trasera con un foco LED bastante potente, el cual tiene 5 modos de funcionamiento, desde mayor a menor intensidad e incluso con parpadeos o un mensaje de señal SOS mediante luz. Vamos a hablar un poco más en profundidad de la batería. Al principio os he dicho que tenemos 1500 vatios hora de capacidad o 1,5 kilovatios hora de capacidad. Sin embargo, esto no es del todo real porque lo utilizable va a ser un 85%, es decir, 1300 o 1,3 kilovatios hora de capacidad. Basta de números, vamos a hablar un poco más de cifras a continuación. Sin embargo, también comentaros que la batería es de tipo LiFePO 4, lo cual es una composición que hace que los ciclos de carga para que se degraden son mucho mayores a los habituales. Por poneros un ejemplo, la batería de un iPhone se degrada un 20% en 500 ciclos de carga. Sin embargo, las celdas que lleva esta batería, la VToman FlashSpeed 1500, aguantarían más de 3100 ciclos antes de degradarse un 20%, lo cual es 6 veces mayor de duración de vida útil de las celdas de esta batería. Pero muchos de vosotros os estaréis preguntando, en cifras prácticas, ¿cuánto dura la batería pues con cosas enchufadas? A continuación os voy a decir cuánto aguantaría la batería con funcionamiento continuado de varios dispositivos. Una cafetera, por ejemplo, podríamos tenerla 1 hora y 20 conectada. Un frigorífico, depende del tamaño, por supuesto, podríamos tenerlo más de un día, incluso un día y medio. Un microondas pues aguantaría 1 hora y 10 más o menos a pleno funcionamiento, a máxima potencia. Un lavavajillas pues puede estar funcionando como 2 horas y media aproximadamente. Una cocina eléctrica puede funcionar algo más de 1 hora, o por ejemplo una televisión de 50 pulgadas la podemos tener funcionando 16 horas. Como veis, son cifras que prácticamente pues no se le resisten a nada. Podemos tener cualquier cosa funcionando que lo va a aguantar sin ningún tipo de problema. Además, pues si salimos a una excursión y tenemos unos paneles solares, mientras estemos gastando energía también la vamos a estar generando. Así que por esta parte podemos conseguir, dependiendo de la situación, energía infinita. Luego otras cosas como cargar el móvil y demás, pues podríamos hacerlo más de 100 veces con una única carga de esta batería, así que por esto ni siquiera ni nos preocupamos. Un taladro podría funcionar 1 hora, o un aire acondicionado incluso un poquillo menos de 1 hora, pero vamos, que es que ya este tipo de gastos son bastante elevados. Funcionalidades que podemos tener con esta batería si no es irnos fuera de casa, por ejemplo al campo o de excursión o lo que sea, o hacer camping. Pues ¿qué podemos hacer? Utilizarla como SAI, como un sistema de alimentación ininterrumpido, lo cual sería que por ejemplo mi ordenador lo conecto con la mesa y todo a esta batería y esta batería a la red, de tal forma que si se va la red pues yo pueda seguir utilizando mi ordenador o simplemente no pierda los ficheros y tenga pues unas cuantas horas para estar funcionando con la energía de la batería, o si hay un apagón pues decidir en qué momento apago mi equipo. Además, otra funcionalidad, como os he dicho al principio, la de arrancar un coche, es realmente interesante. Pero claro, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y cuál es el precio de esta batería? Porque nos estás contando que es muy interesante, tiene muchas características, es muy buena, pero claro, esto va a valer dinero. Pues como os he adelantado al principio, no tanto realmente. Hemos visto baterías más caras aquí en el canal y que tenían menos capacidad. El caso de la VToman FlashSpeed 1500 va a valer unos 600-700
200 euros aproximadamente. De hecho, ahora mismo en su página web está con descuento, la podéis comprar al 50% de descuento, no sé lo que durará, y de todas formas, si encontramos algún link que sea más barato, os lo dejaremos abajo en la descripción, igual que siempre. Por otra parte, si le añadís el panel propio de VToman, pues subiría hasta los 1.200 euros. Fijaros que es más caro casi el panel que la batería. También podemos comprar la batería adicional, como os he dicho al principio, para ampliar la capacidad hasta los 3 kWh y nos costaría 1.300 euros aproximadamente. Como estáis viendo, son precios realmente asequibles, no digo que sean baratos, pero para el tipo de funcionalidad que nos da y el tipo de aparato que es, no está nada mal. Para que veáis una prueba, yo aquí dentro de casa, que es al final donde mejor os lo puedo grabar y demostraros cómo funciona, he conectado durante varias horas la mesa elevable que tengo con mi ordenador, mi monitor y absolutamente todo, y la batería pues estáis viendo que puede aguantar un montonazo de horas, porque una vez dejamos todo estable, un escritorio no consume tanto y podríamos estar funcionando pues más de un día sin ningún tipo de problema. Luego, como os digo, pues tenemos conectores para cargar el móvil, o tenemos por ejemplo los USB-A que podríamos conectar, el USB-C si por ejemplo quiero cargar mi ordenador directamente desde aquí, pues eso, podemos conectar un montón de dispositivos en paralelo sin ningún problema. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo de la VToman Flash Speed 1500, una batería muy interesante que seguro que a muchos de vosotros os es de utilidad. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier otra duda la podéis dejar abajo en los comentarios, que os responderemos lo antes que podamos. Dejad un like si os ha parecido interesante el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!